Le voy a invitar, hermanos, esta mañana a que continuemos en la palabra de Dios, pero ahora en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, estaremos leyendo el versículo 11 y el versículo 12. Segunda de Corintios, capítulo 5, 11 y 12. Dice la palabra del Señor en este segmento donde Pablo está hablando a los hermanos en Corinto acerca del ministerio de la reconciliación. Nos dice lo siguiente: conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No lo recomendamos, pues, otra vez a nosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Padre amado, Padre bendito, gracias Señor por tu palabra. Permite que tu Santo Espíritu nos acompañe, Padre, en este trayecto en el cual, Padre, revelarás tu palabra a tus hijos. Bendice este tiempo en el nombre del Señor. Amén, Padre. Dice la última porción: para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Ya antes, ahí mismo, pero en el capítulo 4, Pablo eh, menciona en el versículo 2 del capítulo 4: antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Esta mañana, hermanos, tenemos algo para todos nosotros. Cuando digo a todos nosotros, también me incluye a mí. Si usted siente que esta mañana, con este mensaje, yo estoy apuntando un dedo para usted, los otros cuatro me están apuntando a mí. ¿Ok? El título del mensaje, como decía la segunda porción de Segunda de Corintios: apariencias que engañan. Apariencias que engañan. Y pues, querida iglesia, hoy quiero invitarle a reflexionar conmigo, ¿verdad?, sobre un tema que toca las fibras más profundas de nuestra vida espiritual. Sí, un tema que no solo nos confronta a todos, sino que también nos impulsa a mirarnos a ese espejo, ¿verdad?, con honestidad. La pregunta es: ¿estamos viviendo una fe auténtica o somos simplemente cristianos de apariencias? Recuerde el nombre del mensaje: apariencias que engañan. Pero también recuerde que estamos por iniciar una etapa en nuestro ministerio con ese nuevo local, esa nueva área, ese nuevo lugar donde el Señor nos ha llevado. Y tenemos que estar preparados para muchas cosas que vienen. Y una de ellas es esta, ¿verdad? Mirar ese espejo espiritual con honestidad. Déjeme decirle, y es algo que usted ya sabe, vivimos en un tiempo donde las imágenes valen más que las palabras, donde las redes sociales, ¿verdad?, pueden convertir una fachada, sí, en una verdad aparente. Y donde muchos han aprendido a comportarse como cristianos, pero sin realmente serlo. Yo le pregunto hoy, esta mañana, ¿cuántos hoy en muchas iglesias, sí, de este lado del planeta, ¿verdad?, están levantando las manos, pero están viviendo vidas apartadas de Cristo, de lunes a sábado? ¿Cuántos están vistiendo esa ropa, esa vestimenta del cristiano? Hablan como cristianos, publican versículos en sus redes, ¿verdad?, pero su corazón está muy, muy lejos de Dios. ¿Cuántos? Jesús fue muy claro, hermanos, con los fariseos, aquellos líderes religiosos que cuidaban las apariencias, pero no vivían conforme al corazón de Dios. Está registrado en Mateo, lo que dice el Señor. Mateo 23, 27 y 28. Si usted lo quiere anotar para después repasar en casa. Mateo 23, 27, 28. El Señor dice:
Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Tremendas palabras por parte del Señor. Este es el mensaje, hermanos, que arde en mi corazón por ti para el día de hoy. Dios no busca cristianos que parezcan, Él busca cristianos que vivan, ¿sí? Él no se impresiona con tu manera de vestir o con tu forma de hablar si su corazón está lejos de Él. Él quiere una relación genuina, una relación profunda, una relación transformadora. Mi oración en esta mañana, hermanos, es que el Espíritu Santo use cada palabra que vamos a escuchar el día de hoy para confrontarnos, ¿sí? Recuerden que tenemos que estar preparados para lo que viene. Que esas palabras quebranten nuestro orgullo y que nos guíen a una fe real, a una vida transformadora. Que no seamos, como dice el pasaje de Mateo, sepulcros blanqueados, sino templos vivos del Espíritu de Dios. Yo le hago una pregunta esta mañana. ¿Está usted listo para dejar las apariencias y vivir una fe auténtica? Déjeme le doy el primer punto de este mensaje. A forma de pregunta, ¿qué significa ser un cristiano de apariencias? Pues ser un cristiano de apariencias, hermano, no es simplemente cometer errores o tener debilidades. Todos fallamos, ¿sí? Todos tropezamos. Y la gracia de Dios está disponible para nosotros. El verdadero problema, hermanos, aparece cuando nos conformamos con parecer cristianos sin realmente hacerlo. Es una fe de fachada, una religión sin relación, una vida espiritual basada en la imagen que proyectamos hacia los demás, más que en la transformación interior. Un cristiano de apariencias, hermano, es alguien que ha aprendido a comportarse como se espera de él, ¿verdad? En ciertos contextos. Por ejemplo, en la iglesia, ¿sí? Cuando estás frente a los hermanos, cuando los visitas en sus casas, ¿sí? Durante el culto. Esa persona sabe cuándo decir amén, ¿sí? Sabe cómo orar en voz alta, sabe cómo levantar las manos, ¿sí? Incluso puede tener hasta buen conocimiento bíblico, pero en su vida personal, su vida privada, su relación con Dios está rota o quizás es inexistente. ¿Sí? Este tipo de fe, hermanos, no nace de una conexión real con Jesús, sino del deseo de encajar, impresionar o, o evitar el juicio de otros. Es una actuación espiritual. Y aunque puede engañar a los hombres, nunca engañará a nuestro Dios. Mire cómo lo describe el apóstol Pablo ahí en Segunda de Timoteo 3:5. Segunda de Timoteo 3:5. Yo creo que usted ya ha escuchado este pasaje. Dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Pablo hablándole al joven Timoteo, advirtiéndole que va a haber gente que aparentan esa piedad, ¿verdad? Pero con lo que están haciendo, con lo que hacen, están negando que realmente la piedad sea eficaz. Y le dan una recomendación genuina, una recomendación poderosa a estos, evita. ¿Qué es la apariencia de piedad, no? O sea, es justamente eso, una imagen de santidad sin el poder transformador del Espíritu Santo. Es como una lámpara que tiene usted ahí en su sala de estar, ¿verdad? Pero en alguna ocasión usted limpiando,
sacudiendo, la desconectó accidentalmente, ¿verdad? Pero el que llega la ve y parece útil, ¿verdad? Parece funcional. Pero si se le mueve ese switch en la pared para activarla, no alumbra, no va a tener energía, no tiene vida. ¿Sí? Esa es la apariencia de piedad, hermanos. Sí, parecemos funcionales, parecemos útiles, pero no alumbramos. No tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros, no tenemos vida. Mi Señor Jesús, Él mismo, ¿verdad? Él enfrentó este tipo de religiosidad y eso fue constante, ¿verdad? En todo momento, de donde quiera que iba, percibía eso en otros seres humanos. Y en los evangelios, hermanos, vemos cómo confronta a los fariseos, ¿verdad? ¿Qué hacían ellos? Oraban en público para que los vieran, ¿verdad? Para ser vistos. Diezmaban, dice la palabra, hasta la menta y el comino, pero descuidaban la justicia, descuidaban la misericordia y por sobre todo la fe. Mateo 23, ¿sí? Para ellos, la imagen era más importante que la verdad. ¿Qué está pasando hoy en día? Bueno, pues hoy en día podemos caer en lo mismo, ¿verdad? Eh, Nos tomamos una foto en el culto con la Biblia abierta, ¿verdad? Publicamos versículos en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, ¿verdad? Usamos frases cristianas como Dios te bendiga, Dios tiene el control, o todo es para bien, etcétera. Pero yo le pregunto, ¿cuánto tiempo pasamos realmente orando a solas? Usted conoce la respuesta. ¿Cuánta dependencia real tenemos del Espíritu Santo? Y le hago una pregunta más. Y me incluyo yo en esa pregunta. ¿Estamos obedeciendo su voz cuando nadie nos ve? Piensen en ello, hermanos. ¿Por qué? Porque la apariencia puede ser muy engañosa. Es el título de este mensaje, apariencias que engañan. Puedes ser parte tú mismo de una iglesia activa. Puedes estar sirviendo en un ministerio. Puedes estar incluso predicar, pero aún así estar vacío por dentro. Hay palabra en Apocalipsis 3:1 que alguna vez estudiamos. ¿Se acuerda cuando estudiamos los mensajes a las iglesias? Bueno, este versículo, ¿verdad? De um, Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1, nos dice lo siguiente. Está enviado a la iglesia de Sardes. Dice el Señor, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿No le parece que es una declaración muy fuerte por parte del Señor? Tremendo que el Señor viniera y nos dijera las mismas palabras al ministerio del puente. Conozco tus obras, tienes nombre de que vives, sí, pero en realidad estás muerto. Tener el nombre de que vives es como tener reputación, sí. Ser reconocido como cristiano, tener fama de piadoso, pero estar muerto espiritualmente. Y esto, hermano, nos lleva, sí, a una verdad importante. Escuche con atención. La apariencia puede impresionar a los hombres, pero la autenticidad es lo que conmueve el corazón de Dios. Ser cristiano de verdad no es actuar como uno, sino ser transformado por el poder del Evangelio. No es aprender una conducta, sino vivir esa nueva naturaleza que el Señor en su misericordia nos ha permitido tener. No es vestir la camiseta, sino cargar la cruz. Sí, eso es ser cristiano de verdad. Y ese primer punto, hermanos, es muy importante. Es la respuesta a la pregunta que le hice al principio. ¿Qué significa ser un cristiano de apariencias? En el segundo punto no se queda atrás la palabra. ¿Sí? Hay una pregunta más en ese segundo punto. ¿Cómo identificar si tú y yo estamos cayendo en ese patrón en el que acabamos de mencionar?
Déjeme decirle que la pregunta clave que debemos hacernos, pero con humildad, es la siguiente. ¿Estoy cayendo en el patrón de ser un cristiano de apariencia? Porque, pues muchas veces esta condición no se presenta de forma brusca o evidente, ¿sí? Es un desliz progresivo. Poco a poco, sin darnos cuenta, empezamos a sustituir la comunión con Dios por rutinas vacías. Dejamos de alimentar ese fuego del Espíritu y lo empezamos a reemplazar con una imagen cristiana que queremos dar, ¿verdad? Que está construida solamente para agradar a los demás. Esta mañana me gustaría compartirle algunas señales de advertencia que pueden ayudarnos a detectar si estamos viviendo una fe superficial. La primera señal que le quiero mencionar es de que nuestra vida cristiana solamente la estamos viviendo en público. ¿Sí? ¿Por qué se lo digo? Bueno, si tu conexión con Dios se limita a los momentos donde otros te ven, ¿sí? El culto, ese grupo pequeño, la transmisión por Zoom, ¿verdad? Las redes sociales. Pero en privado no estás orando, no estás buscando a Dios, no estás meditando en su palabra, es probable que estés viviendo de las apariencias. Mi Señor Jesús fue claro, ahí mismo también en Mateo. Mateo capítulo 6, versículo 6. Otro versículo que ya lo hemos oído en muchas ocasiones. Nos dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Alguien diga amén ahí donde se encuentra. Sí, hay promesa, sí, pero también hay escarnio. Dios valora lo que hacemos en secreto más que lo que hacemos frente a todos los demás. Otra señal de que estamos cayendo en ese derrotero, ¿verdad? Que es la apariencia. Es la siguiente. Empiezas a notar que te importa más la opinión de los demás que la opinión de Dios. Sí. Cuando estamos más preocupados por cómo nos perciben los demás que por cómo nos ve el Señor, estamos caminando por una senda peligrosa. Escúchelo bien. Si buscamos elogios, aprobación o reputación más que obedecer al Espíritu, estamos construyendo sobre la arena de la apariencia. Gálatas 1:10 nos recuerda lo siguiente. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo hablándole a los hermanos en Galacia, porque él notaba, se estaba dando cuenta que se estaban desbalagando en alguna manera. Sí, palabras fuertes. Otro síntoma, ¿verdad?, que nos lleva a pensar que estamos tratando de vivir de las apariencias es de que estás hablando más de lo que vives. Sí, estamos hablando mucha palabrería, pero no estamos viviendo lo que en realidad el Señor quiere que viva. Porque reconozcámoslo, es fácil hablar de fe, es fácil hablar de principios bíblicos, es fácil hablar de santidad. Lo difícil es vivirlo. Sí. Volviendo a Mateo, mi Señor Jesús dijo ahí en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque una cosa, hermanos, es hablar bonito en la iglesia, otra muy distinta es perdonar a quien te traicionó, a quien te hizo algún agravio, amar a quien te rechazó, obedecer cuando realmente cuesta. Es algo muy diferente. Un síntoma más es de que estamos notando, pero no lo queremos reconocer,
que ya hay una doble vida en nosotros. Sí. Es, es una señal clara de un cristiano de apariencias en esa duplicidad. Sí. En la iglesia eres uno, pero en casa o con tus amigos eres completamente otro. Puedes cantar alabanzas en el culto y luego hablar con groserías o caer en hábitos impuros allá en lo privado. Esta duplicidad, hermanos, ocasiona que se apague el espíritu y abre la puerta de la hipocresía, abre la puerta al enemigo. En aquella ocasión, cuando estudiamos el libro de Santiago, que ya fue hace mucho, quizá tengamos que volverlo a repasar. El libro de Santiago. Sí, empezando el primer capítulo, versículo 8 nos dice lo siguiente: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La próxima vez que usted sienta que quizá está representando una doble vida, piense en las consecuencias del doble ánimo. En todo lo que emprendamos vamos a ser inconstantes. Muchas cosas no las vamos a terminar, no las vamos a llevar a un buen término. Sí. Otro síntoma más es de que has perdido el gozo genuino de tu relación con Dios. Sí. Cuando tu cristianismo se convierte en rutina, en peso, quizá. Oh, mañana hay servicio. Oh, hay clase esta tarde. Sí. Si te has sentido así, ¿verdad? De que ahora es un peso, ahora es como una obligación. Esa es una señal de alerta, hermanos. Póngale atención, porque ahí el fuego se está apagando. Y quizá más tarde lo único que van a quedar son cenizas religiosas. La comunión con Dios, hermanos, ya no te emociona. No hay hambre por su presencia. Solo hay mecánica y costumbre. Acuérdese de David. David, después de su pecado, ¿verdad? Clamó al Señor y lo plasmó en un salmo. Salmo 51:12. Dijo David: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Él sabía que había un vacío, un hueco en su corazón después del pecado, pero se había arrepentido. Y ahora estaba en la posición de pedirle al Señor: devuélveme aquello que era mi vida. Si algo que me sostenga. Tu espíritu noble, le dijo al Señor. Querido hermano, hermana que me escuchas, quizá a ti alguien te pasó este video, ¿verdad? Para que lo vieras. Quiero decirte que esto no es para condenarte, de ninguna manera. Es para despertarnos a todos. Porque si reconocemos estas señales, estamos a tiempo de volver al Señor con sinceridad. Sí, Dios no desprecia un corazón contrito y humillado, me lo dice la palabra. Pero Él no busca actores, Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Un tercer punto de este mensaje, hermanos, es el siguiente: las consecuencias espirituales llegan cuando hay una fe superficial. O si lo quieres reducir a una sola frase más corta: las consecuencias espirituales de una fe espiritual. Vamos a nombrarlas, ¿sí? Porque podemos engañarnos a nosotros mismos, quizá por un tiempo, e incluso engañar a otros por años. Pero lo que nunca podemos hacer es evitar las consecuencias espirituales de vivir una vida cristiana de apariencias. Porque una fe superficial, hermanos, tarde o temprano, muestra sus frutos. Y créanme que no son buenos. No son buenos. Me gustaría que prestaras atención a estas consecuencias. ¿Sí? No son para asustarte, sino para alertarte. Porque la palabra de Dios no nos confronta para condenarnos, sino para salvarnos y transformarnos. Primera consecuencia: el corazón se endurece. ¿Sí? Una de las primeras consecuencias de vivir de apariencias es que nuestro corazón comienza a endurecerse.
Nos acostumbramos tanto a dar esa imagen de cristianos, ¿verdad? Que dejamos de ser sensibles a la voz de Dios. Ya no lloramos en su presencia. Ya no sentimos la necesidad de arrepentirnos. El orgullo ha tomado el lugar de la humildad. El autor de Hebreos nos advierte ahí en Hebreos capítulo 3, versículo 13. Nos dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, que es lo que estamos haciendo en este momento, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Sabe cuál es el mayor engaño del pecado? Es el siguiente. Estoy bien porque me veo bien. La gente me ve bien. Pero lo externo, hermanos, no es garantía, jamás lo será, no es garantía de lo interno. Lo dijimos ya anteriormente. Dios, mi Señor, mira tu corazón y el mío. Otra consecuencia, hermanos, y es seria, ¿verdad? Perdemos el poder espiritual. Cuando la vida cristiana se vuelve un espectáculo, el poder del Espíritu Santo se va apagando, ¿sí? Como una vela que se está terminando. Podemos mantener la rutina, sí. Podemos cantar, podemos predicar, podemos servir, pero sin autoridad, sin unción, sin transformación real. Nos volvemos religiosos, pero no relevantes. Somos como unas ramas, ¿verdad? Desconectadas del tronco. Lo acabamos de ver hace poco en alguna de nuestras clases de los miércoles y lo vimos cuando estudiamos el libro de Juan. Esa frase de mi Señor Jesús, Juan 15:5, que no se nos olvide. Separados de mí, nada podéis hacer. La vida cristiana, hermanos, sin comunión con Cristo, es solo teatro, un verdadero teatro. Y el reino de Dios no es de palabras, sino de poder. Alguien diga amén, por favor. Una consecuencia más. Y con esto hay que tener cuidado. Nos volvemos vulnerables al pecado oculto. Creo que todos tenemos por ahí un pecadito que no queremos mencionarle a nadie, ¿no? Sí. Cuando solo nos preocupamos por lo externo, dejamos puertas abiertas en lo interno. Y usted sabe quién aprovecha las puertas abiertas del corazón. Sí. Comenzamos por ahí a tolerar esos pequeños pecados secretos, esas mentiritas de color de rosa, quizá, ¿verdad? Creyendo que mientras nadie se entere, pues no va a pasar nada. Pero el pecado oculto, hermanos, es como un cáncer. Crece en silencio hasta que destruye. ¿Qué pasó con David? Recuerde a David. Pobre David. Lo tomamos de ejemplo para muchas cosas malas. Lo siento, pero fue lo que el Señor permitió. David intentó ocultar su pecado con Betsabé. ¿Y a qué lo llevó? Eso lo llevó a mentir. Vean la historia. Lo llevó a manipular y hasta asesinar. ¿Por qué? Porque las apariencias se vuelven una cárcel. Queremos mantener la imagen a toda costa, incluso sacrificando nuestra propia conciencia. En el libro de Lucas encontré este versículo que me dice, Lucas 12, versículo 2, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. ¿Sí? Y hay otros versículos muy similares, sí, pero escogí este. Nada oculto que no haya de saberse. A su tiempo llegará la verdad. Sí, tarde o temprano lo que está mal saldrá a la luz. Es mejor arrepentirnos a tiempo, hermanos, que seguir viviendo bajo una doble vida. Una consecuencia más, ¿sí? Estamos afectando el testimonio del Evangelio. Sí, estamos afectando el testimonio del Evangelio. ¿Y cuál es el testimonio del Evangelio? Es el testimonio de mi Señor Jesús. Es una de las consecuencias más tristes de vivir de apariencias, ¿sí?
porque estamos dañando el testimonio de nuestro Señor Jesús. Cuando las personas nos ven en la iglesia, ¿verdad? Hablando de santidad, pero afuera actuando como el mundo, lo primero que van a hacer es burlarse del Evangelio, burlarse del mensaje de salvación, de redención. ¿Qué es lo que van a pensar? Son todos iguales, son unos hipócritas. Y lo peor es que no solo te haces daño a ti mismo, sino que otros van a empezar a tropezar por causa tuya, por causa mía. Romanos, eh, Romanos capítulo 2 versículo 24 nos lo dice claramente. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y si usted notó cómo empezó el versículo, dice, porque como está escrito, porque esa frase la dijo el Señor, Dios Todopoderoso, desde allá, desde el libro de Ezequiel, en Isaías, las mismas palabras. ¿Sí? Ahora Pablo se las está repitiendo y más adelante se las vuelve a repetir allá por Corintios, ¿verdad? El nombre de Dios es blasfemado constantemente entre los gentiles por causa de ustedes que no están siendo realmente lo que el Señor espera de cada uno. Querido hermano, esto es serio, ¿sí? Dios quiere usar tu vida y la mía para mostrar su gloria, no para generar confusión. Porque cuando tú vives una vida de apariencias, la gente que te está observando, empezando con los que te rodean ahí en tu casa, tus familiares, están generando en ellos una confusión, están pensando algo muy diferente. Sí. Recuerda, no basta con conocer la palabra, tenemos que vivirla. Y una última consecuencia que te quiero mencionar esta mañana. Te desconectas de la gracia transformadora de Dios. Te desconectas de la gracia transformadora de nuestro Dios celestial. Cuando caemos en la religión sin relación, nos privamos de lo más hermoso del Evangelio, la gracia que cambia, la gracia que sana, la gracia que restaura, ¿sí? Y en vez de correr al trono de gracia, comenzamos a depender de nuestras obras pecaminosas, de nuestra imagen que ya creamos ante los demás, de nuestros propios esfuerzos. Pero luego llega el pecado y empieza a golpear. Y cuando el pecado golpea, hermanos, como inevitablemente lo hace, en lugar de confesarlo y buscar ayuda, lo ocultamos. ¿Sí? Cuando tú y yo ocultamos nuestro pecado, estamos muy lejos de recibir esa gracia transformadora de nuestro Padre Celestial. Porque nos estamos poniendo una máscara de espiritualidad, mientras que por dentro nos sentimos vacíos, secos, derrotados. Pero recuerda, hermano, la gracia no está disponible para los que aparentan, sino para los que se rinden con sinceridad. Jesús no vino a buscar justos, sino pecadores como tú y yo arrepentidos. Y gloria a Dios por ello. Esa es la buena noticia, hermanos. Es que aún estamos a tiempo. Si reconocemos nuestra condición, si confesamos nuestra necesidad, Dios está más que dispuesto a restaurarnos. Aleluya al Señor. Déjeme, le doy un cuarto punto. El llamado de Dios a una vida auténtica en Cristo. Ya escuchamos todo esto. Ya quizás nos estemos sintiendo mal, o por nosotros o por alguien que conocemos, ¿sí? Pero hay un llamado de Dios, la voz de Dios auténtica, ¿verdad? Está con nosotros, ¿sí? Y nos está pidiendo precisamente es una vida auténtica en Cristo. Porque después de todo esto que hemos visto, que hemos escuchado, puede que tú te preguntes, ¿y ahora qué, pastor? ¿Qué quiere Dios de mí? Dígamelo, por favor. Hermano y amigo que me escuchas, déjame decirte que la respuesta es clara, pero también poderosa. Dios no te llama a una vida de apariencias, sino a una vida auténtica, radicalmente transformada
por su gracia. Él no busca perfección exterior, sino una rendición total interna, ¿sí? Él no quiere máscaras, Él quiere tu corazón. La, la autenticidad en la fe, hermanos, no es solo un ideal, es una necesidad urgente para estos tiempos, ¿sí? Vivimos en una era de filtros, de ediciones, personajes, esos llamados influencers que aparecen por ahí en YouTube, ¿verdad? O en TikTok, en WhatsApp, donde la mayoría de las cosas que muestran por lo general son falsas, pero parecen más reales que lo verdadero, ¿sí? Escucha esto. Todo eso está pasando, pero el reino de Dios no se edifica sobre apariencias, sino sobre la verdad. ¿Quién es la roca de la iglesia? Mi Señor Jesús. ¿Y quién es mi Señor Jesús? La verdad. Pero también es el camino, pero también es la vida. Jesús no llamó a los discípulos a seguir una religión, los llamó a seguirlo a Él, la verdad, a dejarlo todo, a vivir crucificados al mundo y vivos para Dios. Veamos lo que significa esta autenticidad a la que somos llamados. ¿Sí? Dios nos llama a vivir en luz, no en oscuridad. Se lo quiere anotar. Es un llamado de Dios. Dios nos llama a vivir en la luz, no en la oscuridad. ¿Por qué? Porque una vida auténtica es una vida sin doblez, sin un clon, ¿verdad? Sin escondites, sin duplicidad. Es una vida que camina en la luz, no en las tinieblas. No porque seamos perfectos, sino porque somos transparentes, ¿sí? No tenemos nada que esconder, porque hemos sido perdonados, hemos sido limpiados por esa gracia transformadora, hemos sido restaurados por la sangre de nuestro Señor Jesús. Y acá es el final de la Biblia, ahí en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, la palabra nos dice lo siguiente: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios. Caminar en la luz no significa que nunca vamos a fallar, sino no ocultar cuando fallamos. Es ser sinceros con Dios, con nosotros mismos, pero también con los demás. Es como decir, Señor, aquí estoy, así soy, cámbiame, Padre. Otro llamado de nuestro Dios es el siguiente: Dios nos llama a vivir por convicción, no por conveniencia. La fe auténtica, hermanos, se mantiene firme cuando nadie la está mirando. No depende de la aprobación del pastor, no depende del grupo de hermanos de la iglesia, ¿verdad? O amigos. Es una fe que vive por convicciones internas, no por presiones externas. ¿Se acuerda de Daniel? Daniel no dejó de orar porque, aunque sabía que lo iban a echar al foso de los leones, él no desmayó en seguir orando. ¿Sí? Él no dijo, ¿para qué sigo orando si ya sé cuál va a ser mi destino? No. ¿Y por qué? Porque su relación con Dios era real. No era algo que hacía para impresionar. Era su vida misma. Hoy, hermanos, el Señor nos llama a vivir con esa firmeza. También a decir como Josué, perdón. Y por cierto, está en la puerta de mi casa, su casa. Ahí cuando usted llegue, usted puede ver esto. Josué 24:15. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. No importa lo que hagan los demás. Yo sé en quién he creído. ¿Qué otro llamado nos hace nuestro Dios? Dios nos llama a cultivar una relación íntima con Él. ¿Por qué? Porque lo contrario a la apariencia es la intimidad. No se trata de cuánto sabemos de Dios, sino de cuánto tiempo pasamos con Él. No se trata de hablar de Él, sino de hablar con Él. Es muy diferente.
Mateo capítulo 6, versículo 33 nos dice lo siguiente. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Un versículo muy conocido por todos nosotros, pero que muchas veces no le ponemos la importancia que realmente radica en él. Todo lo demás va a ser añadido. Sí, hay que buscar, pero hay que hacerlo primeramente el reino de Dios y su justicia. Y esto me lleva a decirles, hermanos, algo que también viene para mí. El cristianismo real se cultiva en lo secreto, en la oración sincera, en la lectura meditada de la palabra, en el ayuno, en la obediencia diaria, ¿verdad? Es allí, porque es ahí donde Dios forja el carácter, donde el Señor le damos la oportunidad de transformar nuestro corazón. Es allí donde se derrama su poder. Y por último, un llamado muy importante. Y lo acabamos de mencionar en reuniones pasadas recientes. Dios nos llama a vivir con fruto, no solo con hojas. ¿Por qué le digo esto? ¿Se acuerda de la historia de la higuera que Jesús maldijo? Pues resulta que estaba llena de hojas. Se veía bonita, exuberante, sana. Pero cuando se acerca el Señor Jesús ve que no tiene fruto. Era todo apariencia. Mi Señor Jesús la maldijo, registrado en la palabra. ¿Sí? No porque no tuviera hojas, sino porque pretendía tener fruto y no lo tenía. Y así quizá hayamos muchos hoy, llenos de hojas, ¿verdad? ¿Cuáles son esas hojas? Una actividad aquí de la iglesia, otra actividad allá, el ministerio, lo que se publica en las redes sociales, ¿verdad? Discursos, predicaciones, estudios bíblicos, pero sin fruto del Espíritu. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de amor, estamos hablando de gozo, de paz, de paciencia, de bondad, de fe, de mansedumbre y algo que últimamente mencionamos y hablamos de ello, dominio propio. Acuérdese del pasaje, Gálatas 5:22 en adelante. Si quiere recordar algo hoy, de esta mañana, es lo siguiente, una frase bien sencilla. Dígaselo a usted mismo. Mi Señor busca fruto, no show. Mi Señor busca fruto, no show. Juan, capítulo 15, versículo 8 lo dice bien claro. Y lo vimos cuando estudiamos el libro de Juan. Alguien por ahí lo subrayó. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Querido hermano, querida hermana, amigos que nos escuchan, no estás solo en este llamado. Dios no espera que tú mismo te transformes. Él te ofrece su Espíritu Santo para guiarte, para consolarte, para fortalecerte, para formarte. No se trata de actuar diferente, sino de ser transformados desde adentro hacia afuera. Recuerda, Él es el alfarero, pero no se te olvide que nosotros somos el barro. Y si hoy decides rendirte, ¿verdad? Quitarte la máscara, dejar a un lado la actuación, Él va a comenzar, te lo prometo y te lo promete la palabra, Él va a comenzar una obra nueva en ti. No importa cuántos años llevaste una fe superficial, hoy es posible comenzar un caminar real, caminar profundo, pero con Jesús. El tiempo se nos vino encima. Déjeme, le doy un último punto de este tema titulado A las apariencias engañan. Sí, pastor, usted ya está hablando de todo esto, pero la pregunta es, ¿cómo puedo volver mi corazón al corazón del Padre, pero con sinceridad? ¿Cómo volver al corazón del Padre con sinceridad? Bueno, hermanos, todos ustedes, incluyéndome a mí,
hemos sido confrontados por la palabra esta mañana, ¿sí? Y quizá más de uno estamos identificando si estamos viviendo una fe de apariencias. Ahora llega el momento más hermoso y el más poderoso de todos, ¿por qué no? Volver al corazón del Padre. Sí, hay esperanza, sí, hay oportunidad y sí, Dios te está esperando con los brazos abiertos, no con condenación, sino con amor, no con reproche, sino con, como lo dijimos antes, con gracia, esa gracia transformadora. El camino de regreso no es complicado, hermanos, pero requiere algo que no se puede fingir: sinceridad. Dios no quiere una actuación más. Él quiere que tu corazón, así como está, sin adornos, sin discursos, ¿verdad? Sin excusas, sea ofrecido a Él. Y solo tú, reconociendo tu necesidad de Él, lo vas a poder hacer. Lo puedes hacer esta mañana, ¿sí? Hay unos pasos espirituales para volver al corazón del Padre con autenticidad. Se los digo rápidamente. Número uno, reconoce tu condición sin justificarte. Reconoce tu condición sin justificarte. Pastor, pero ese paso es difícil. Sí, es el primer paso, es el más difícil porque vamos a trabajar contra nuestro orgullo. Pero sabes que este primer paso es el más libertador para el alma. Estamos a punto de reconocer con honestidad que no estamos bien y admitir que hemos estado viviendo una fe superficial, que hemos estado más enfocados en las apariencias que en la comunión con Dios. Eso es beneficioso para el alma. Esto no es para humillarte o para humillarnos. Esto es para restaurarnos a todos. ¿Se acuerda del hijo pródigo mencionado? El hijo pródigo, perdón, mencionado en Lucas capítulo 15. Si usted conoce la historia, se dará cuenta que ese hijo, ese hombre llegó a tocar fondo, ¿sí? Y precisamente cuando llegó a tocar fondo dijo lo siguiente, Lucas 15:18: me levantaré e iré a mi padre. Se lo digo nuevamente, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Sí, piensa en ello. Ese es el momento en que la gracia de nuestro Señor empieza a obrar. Cuando tú y yo dejamos de actuar como si todo estuviera bien y decimos con sinceridad, Señor, ya no quiero aparentar, quiero vivir para ti. Ese es el momento clave, ese es el primer paso. Un segundo paso, rinde tu corazón, no solamente tus palabras. ¿Por qué? Porque mi Señor no está interesado en oraciones repetitivas o en frases bonitas. No, Él quiere corazones rendidos, personas que digan, heme aquí, envíame a mí, Señor. Aquí estoy, Señor, límpiame, transfórmame, enséñame a vivir en verdad. Uno de los profetas menores, Joel, lo dice de la siguiente manera: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Allá en el Antiguo Testamento la gente solía rasgar sus vestidos como símbolo de arrepentimiento. Pero Dios nos dice hoy, esta mañana, eso no me impresiona. Yo no quiero que rasgues tus vestidos, quiero que rasgues tu corazón. ¿Por qué? Porque Él quiere una transformación interna, no una actuación externa. Tercer paso, vuelve a lo secreto, a la intimidad con Dios. Una de las claves más importantes para vivir una fe real es restaurar esa intimidad personal con nuestro Dios. Volver a los tiempos de oración donde quizá alguna vez te quebrantaste ante Él, ¿verdad?
Quizá alguna vez sí escuchaste su voz, pero hazlo ahí donde nadie te vea, ¿verdad? Hazlo en un lugar donde Dios te pueda encontrar. Solamente tú y Él. Vuelve a lo secreto, a esa intimidad. Lo voy a repetir, Mateo 6:6. Pero lo repetimos porque es vital. Mateo 6:6 me dice, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y es ahí, hermano, en lo secreto donde la máscara cae. Sí, donde ya no hay escenario, donde ya no tienes que demostrar nada. Solo estás tú y el Padre. Y ahí es donde el corazón empieza a sanar. Algo más por hacer. Número 4, pide al Espíritu Santo que transforme tu corazón, que te transforme de adentro hacia afuera. Pide al Espíritu Santo que te transforme de adentro hacia afuera. Sí. Ni tú ni yo podemos cambiarnos a nosotros mismos. Las apariencias las podemos fabricar, pero la transformación genuina solamente va a llegar a través del poder del Espíritu Santo. Yo le pido al Señor, y tú también lo puedes hacer, Espíritu Santo, muéstrame las áreas donde estoy actuando. Dame un corazón nuevo. Pon en mí el querer como el hacer para vivir una vida que te honre y te glorifique de verdad. Wow. Ezequiel, en el libro de Ezequiel 36:26, hay una promesa poderosa. Sí. Versículo que particularmente a mi esposa y a mí nos ha servido durante toda nuestra jornada espiritual. Dice la palabra del Señor, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Promesa poderosa. Esa es su obra. Él lo va a hacer si tú se lo permites. Por último, hermanos, y creo que ya había dicho por último, vino a mi mente algo más, rapidito, ¿verdad? Vivamos en comunidad, sí, en coinonía, pero con transparencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios no te llamó a caminar solo, ¿sí? Una vida auténtica también se nutre en comunidad, porque cuando tú puedes abrir tu corazón entre hermanos y hermanos maduros en la fe, puedes decir libremente, estoy luchando, hermanos, necesito oración, necesito ayuda, o tú puedes hacer lo mismo por alguien más, ¿sí? Alguien preguntó alguna vez, ¿qué es la iglesia? Bueno, la iglesia no es un teatro, ¿sí? Y yo lo he dicho varias veces, la iglesia es un hospital para las almas rotas. Y eso me hace regresarme a Santiago. Santiago capítulo 5, versículo 16. Nos dice lo siguiente, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y eso solamente ocurre en coinonía, en comunión con los hermanos. ¿Sí? Por ahí podemos dar todos los pretextos del mundo para justificar que no asistimos a una clase, que no asistimos a un servicio, que nunca llegamos a esa reunión de oración. Muchos pretextos, ¿verdad? Pero lo único que está reflejando eso es nuestra enfermedad. Necesitamos, como dice Santiago, confesar nuestras ofensas unos con otros, ¿verdad? Nuestras necesidades también, ¿por qué no? Y para ello podemos orar unos por otros. Y eso traerá sanidad a nuestros corazones, a nuestro espíritu. Sí. En vez de escondernos detrás de una imagen cristiana, hermanos, vamos a rodearnos de personas que también aman a Dios. ¿Sí? Y que están dispuestas a caminar junto con nosotros, hombro con hombro, en la búsqueda de la verdad. Querido hermano, amigo que me escuchas, no hay vergüenza en reconocer que se ha vivido de apariencias. La verdadera vergüenza, escúchelo bien, sería seguir así, sabiendo que Dios nos está ofreciendo un nuevo comienzo. Eso sería una verdadera vergüenza.
El Padre está esperando. Y si tú y yo damos paso con sinceridad a lo que Él nos ha propuesto hoy, ¿verdad? En su palabra, no nos vamos a encontrar con juicio, nos vamos a encontrar con gracia, con restauración, con vida y vida en abundancia. Hermanos, hoy el Espíritu nos ha hablado, sí, con claridad, con amor también, pero también con firmeza. Y esto ha sido para todos nosotros. Hemos sido confrontados con una pregunta que no se puede ignorar. ¿Estamos viviendo una fe real o simplemente es una fachada? Ser un cristiano de apariencias, hermanos, pues muchos ya nos hemos dado cuenta, es fácil, sí. Requiere poco compromiso, poca entrega y cero transformación. Pero una vida auténtica en Cristo lo exige todo. Rendición total, humildad, sinceridad y una búsqueda constante de su presencia. Las apariencias no salvan, hermano, no transforman, no liberan, no sanan. Mi Jesús es el único que lo puede hacer. Y no se trata de impresionar a otros, sino de vivir para agradar a aquel que dio su vida por ti y por mí. No se trata de mantener una imagen, sino de permitir que el Santo Espíritu de Dios, ¿verdad?, forje el carácter de Cristo en nuestro interior. No se trata de hacer cosas para Dios, sino de vivir con Dios. Y todos los días, tanto en lo secreto como en lo público, pero con el mismo corazón. Sí. Hoy es un buen día para quitarse la máscara, hermanos, para dejar el peso de la actuación espiritual y abrazar la libertad a la que fuimos llamados y que viene solamente con la verdad, Cristo Jesús. Y el mismo Jesús nos dijo, allá en Juan 8:32, versículo muy conocido, un versículo que no se nos olvida. Dijo el Señor Jesús, Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y esa verdad, hermanos, no es un concepto, es una persona, Jesús de Nazaret. Él no vino formando una religión de imágenes, ¿sí? La tuya o la mía o la de cualquier otro. Él vino a traer vida y vida en abundancia. Y esa vida, hermanos, solamente se puede disfrutar cuando se vive sin doblez, sin duplicidad, sin fachada, sin apariencia. Piensa en ello la próxima vez que el enemigo ponga duda en su mente o en su corazón acerca de todas las eh, actividades eh, espirituales necesarias para nuestro crecimiento. Hagamos oído sordo a las mentiras del enemigo. Quitémonos la máscara. Hoy quisiera hacer algo especial, hermanos. Eh, Me gustaría que ahí donde está usted, sí, cierre sus ojos si quiere levantar sus manos. Y si usted que está viendo este video es la primera vez que escucha palabras como esta, también es una oportunidad para que usted abra su corazón al Evangelio. Sí. Hoy es una invitación para que abramos nuestro corazón con sinceridad al Señor y reconozcamos en qué le hemos fallado. Pero también va para ti que nunca has oído de aquel sacrificio en una cruz, en un calvario, y las consecuencias de ese sacrificio. Hoy tienes la oportunidad de repetir esta oración, si así lo desea tu corazón. Pero para ambos casos, esto tiene que ser algo refrescante en tu vida. Cierra tus ojos, por favor. Oremos juntos con un corazón sincero. Padre amado, hoy vengo delante de ti con humildad, reconociendo que muchas veces he vivido de apariencias. He mostrado una imagen que no refleja mi verdadera condición. He querido aparentar santidad cuando mi corazón estaba lejos de ti. Perdóname, Señor.
Te pido que arranques toda hipocresía de mi vida, que expongas todo lo que necesita ser sanado y que me ayudes a vivir en la luz con transparencia y verdad. Espíritu Santo, te entrego mi corazón. Haz tu obra en mí. Transfórmame desde lo más profundo. No quiero solo parecer cristiano. Quiero vivir como hijo tuyo, lleno de tu presencia y de tu amor. Quita toda dureza, toda rutina vacía, toda religiosidad. Dame hambre por tu palabra, pasión por tu presencia y un deseo profundo de obedecerte, aun cuando nadie me esté mirando. Que mi vida no sea un show, sino una adoración constante. Que cuando tú me veas, Padre, encuentres un corazón íntegro. Ayúdame a vivir cada día en lo secreto contigo y a reflejar tu luz con verdad. Gracias por tu infinita paciencia, por tu gracia fortalecedora y por tu amor que me llama a volver a tus pies. Hoy respondo a ese llamado. Te pertenezco, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias, hermanos. Si usted hizo esta oración, le felicito. Si la hizo con sinceridad, si algo tocó las fibras más sensibles de su existencia en esta mañana, gloria a Dios primeramente. Gracias, hermanos, por su presencia esta mañana, por su atención.